poetas, escritores, en fin, realmente artistas plásticos que han venido hoy, muy consultos, en fin, de todas las ramas de la cultura en el Uruguay. Es un honor para todos nosotros estar recibiéndonos en la casa de la Biblioteca Nacional, dirigida por el profesor Trujillo, quien siempre ha estado abierto a la cultura y un gran promotor, un gran constructor de cultura. Juntamente con el profesor Ciancio, damos comienzo a esta presentación con el aporte de la violinista Carolina Azar, hija del gran violinista uruguayo Fernando Azar, que comienza este momento.
Y un día de fiesta, no por la presentación del libro, un día de fiesta porque hoy se cumplen 135 años del nacimiento del poeta Julio J. Casal. Con el editor Trujillo elegimos especialmente esta fecha para homenajearlo, más allá de su obra, de su quehacer y de lo que representa este libro. Así que muchas gracias nuevamente. Y ahora tengo el gusto de darle la palabra al dueño de casa, al querido amigo Trujillo, Valentín Trujillo. Buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Esta no solamente es mi casa, es la casa de todos, es nuestra casa. Un enorme gusto recibirlos una vez más aquí en la sala José Pedro Varela. Agradecemos a Gabriel Hassaj y su interpretación de violín y de Bach, porque creo que a partir de la música y en la representación que hay aquí en el público, donde hay escritores, muchos de ellos poetas, hay ensayistas, hay académicos, hay historiadores, hay artistas plásticos, hay cineastas, hay historiadores también. Creo que es una linda forma de representar y una linda representación, que es presentar de nuevo algo del espíritu que tuvo Alfaro y algo de la enorme estela muy difícil de conseguir y de imitar que tuvo Julio J. Casal. Para mí es un gusto de además compartir esta mesa con Gerardo Ciancio, contigo Pablo, Eguren, Casal, y me gustaría invitarlos a la recorrida por este libro, porque este libro es una linda excusa que nos reunió hoy aquí, y este libro es muchas cosas a la vez. También me gustaría hablar muy especialmente de la representación de los directores de cultura, de la Intendencia de Maldonado, Jorge Céspedes, y de la Intendencia de San José, Pablo Bucheu, que están aquí, que son parte del libro también.
y que integran toda una sección que está dedicada a abordajes directos y tangenciales de la obra del poeta y el gestor cultural. Por lo tanto, la gestión cultural también está hoy representada aquí. De hecho, hasta podríamos llegar a hacer una especie de somero porcentaje, si es que eso fuera posible. Creo que el valor de Julio J. Casal está tanto en su beta poética como en su beta de vector articulador cultural a través de su vida de diplomacia y al mismo tiempo de diplomacia cultural, y vaya si fue un diplomático cultural. Me gustaría que me acompañaran en este breve recorrido. No quiero robar mucho tiempo de esta presentación, de este libro. Julio J. Casal, poeta de dos mundos, y podríamos agregar de varios mundos, por lo menos dos, pero muchos otros. Algunos los acabo de escribir. Tomé como referencia y como leitmotiv de mis palabras la expresión puentes en el tiempo. Creo que Julio José Casal, que siempre queda omitido el José y queda en el J, ¿no? Casal generó muchos puentes en el tiempo. Algunos dedicados producto de su propia vida, de las aventuras de su vida, y también otros que se conectan hasta el presente, luego de estos 135 años de derrotero, más allá de su vida. Y el libro además es un compendio, un gran repaso de todos estos puentes. Y estos puentes obviamente van saltando en el calendario. Desde aquel junio de 1889, en la ciudad de Montevideo, donde este hijo de inmigrantes por partida doble, de aquellos que descendían de los barcos, literalmente, aquí tenemos un caso concreto, ¿no? De gente que descendía de los barcos en esta Primera de Plata y intentaba arriesgar un destino. Luego, por supuesto, su carrera diplomática, consular en Europa, lo sabemos, en Francia, una actividad mucho más destacada y más prolongada en España y en particular en esa Galicia de sus antepasados. Hacia el año 1922 aproximadamente, el inicio de una ruptura editorial con Casa América Galicia, ocasión que recordábamos el año pasado. En octubre del año pasado, quizás muchos de ustedes recuerdan, en este mismo sitio hicimos el homenaje correspondiente al centenario de la revista El Faro, surgida en La Coruña un año después, en 1923. La historia de Casal, Alfar y La Coruña es la historia de nudos también, la historia de conexiones, la historia de múltiples artistas de diversas ramas que se reunían en esas páginas, que tenían, y lo dijimos en su momento en octubre, y creo que es una buena ocasión recordarlo, tenían el enorme mérito, y acá subrayo en la parte del gestor cultural, de sostener económicamente esas páginas con una red de circuitos y de conexiones comerciales, sobre todo con las empresas navieras y las empresas dedicadas al tráfico marítimo entre Galicia y América, pero también con negocios de barrio, también con las panaderías coruñesas, también con los pequeños comercios de esa cuadra muy cerca de esa hermosa bahía que tiene, para los que conocen La Coruña van a concordar, espero, una similitud bastante grande con la banda de Pocitos y con esa pequeña bahía que tiene Pocitos. Eso también lo tiene La Coruña, y quizá predestinadamente ahí había un perfil geográfico, antropológico, sociológico, que también unía como puente invisible estas dos ciudades. Hacia 1926-1927, el puente da vuelta y viene con dirección a través del Atlántico de nuevo a América. Y de nuevo a Montevideo, de nuevo a Río de la Plata, de nuevo al Uruguay. A pesar de esa particular condición que tuvo Julio J. Casal, y es de ir con un mapa invisible proyectándose a todos los sitios donde iba. Él era una gran brújula, o una serie de brújulas girando todo el tiempo en las conexiones entre
los artistas que se agrupaban en torno al faro. Este viaje en particular, el de finales del año 1926, o el de la segunda mitad del 26, tiene otra particularidad de especial puente. Porque en el barco, que una vez más hacía del Atlántico un mar iberoamericano, estaba engendrada, venía concebida Selva Casal, una de las hijas de Julio J., madre de Pablo Aguirre Casal, que nace en Montevideo. No nos vamos a meter los entresijos de dónde fue engendrada, pero sí, efectivamente, ese barco traía mucho más que la pareja. Traía, como todas las personas, semillas de destino. No me voy a referir en extenso al despliegue de la revista El Far porque es imposible. No daría las horas, los días para hacer un repaso minucioso de el cúmulo, y no quiero que la palabra sea peyorativa, la montaña, el volcán de autores generados en torno a las páginas de Alfaro. Por allí pasó prácticamente toda la literatura uruguaya de la primera mitad del siglo XX, algunos autores que venían incluso del XIX, y es probable que haya pasado la mayor parte de la vanguardia española, conectada con artistas portugueses, franceses, italianos y de buena parte de Iberoamérica y Estados Unidos. La revista El Faro es una verdadera maravilla y hay gente más formada que yo que ya ha escrito in extenso sobre esto. Hay tesis que están disponibles en internet y por suerte, y reafirmo y subrayo lo mismo que habíamos empezado en octubre, gracias al fabuloso trabajo del proyecto Anáforas, un proyecto que está solventado por el Ministerio de Educación y Cultura y por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. La colección de Anáforas está disponible en internet, está colgada y está a un golpe de clic, está a un dedazo en la pantalla del teléfono. Eso es una maravilla que el grupo liderado por la doctora Lisa Bloch-Beer ha logrado y creo que es un aporte más a este gran cúmulo, y vaya si es otro puente, no invisible, muy visible, muy explícito, para la capacidad de acceso que tenemos a la revista El Far. Basta meterse a cualquiera de los números del FAR en cualquier año para descubrir allí, para desplegar allí en esas páginas algunas de las firmas más importantes de la literatura mundial, acompañadas de grabados, pinturas y demás trabajos estéticos de varias de las firmas más importantes de las artes plásticas del Uruguay, de América y de Europa. Esta figura pontífice, recordemos que la etimología de la palabra pontífice es varios siglos anterior a la cristiandad, no tenía que ver directamente con el Papa. El pontífice era un guardián en la antigüedad romana que cuidaba los puentes. Bueno, Julio J. Casal era un auténtico pontífice. Él generó, cuidó y se ocupó de que no se dinamitaran un montón de puentes que a lo largo del siglo XX vaya si se dinamitaran. Tuvo que atravesar circunstancias complejísimas tanto en España como en América, a nivel personal, a nivel social, político, bélico. Él fallece en 1954, si mal no recuerdo, el último número del FAR es del 55, hay una especie de número póstumo, y la estela de la revista, de la publicación y la dirección de Julio J. Casal y de su progenie, de sus hijos, de sus hermanos, sobrinos, continuó en el ámbito poético y llega hasta el presente. Sí me gustaría mencionar en 1984 una exposición que se realizó en La Coruña por los 60 años del aniversario de la revista El Faro. Y allí, en algunos artículos, por ejemplo, del País de España, que están reproducidos en este libro, hubo algunos de los protagonistas
de las décadas, de las fermentales décadas del 20 y del 30 que estaban vivos y que efectivamente fueron a la exposición y reconocían que Alfar, entre otros enormes méritos, había sido uno de los grandes impulsores de la gran generación del 27 española. Y es más, algunos se preguntaban, y creo que la pregunta sigue vigente, si Alfar no fue el gran impulsor. Ahora no podemos saber exactamente qué sería un caso de historia contrafáctica, pero ¿qué hubiese pasado en España y en la poesía en español si no hubiera existido la revista Alfar? Capaz que la historia era distinta. No podemos saberlo, pero sí creo que es un buen ejercicio de reflexión. Como decíamos, en octubre del año 23, el año pasado, realizamos un homenaje muy bonito aquí, en este mismo salón, donde sonaron gaitas gallegas por todo lo alto, donde hubo una conexión vía streaming virtual con la alcaldesa de La Coruña y donde se recordó la figura de Julio J. Casal y de su obra. Creo yo que hoy, junio del 24, estos puentes de tiempo tienen su última versión, pero probablemente, sin dudas, sin lugar a dudas, no es la última, porque estos puentes inevitablemente van a continuar hacia adelante. Si ustedes me permiten, simplemente voy a hacer un último salto hacia atrás, hacia 1924-1925, casi un siglo atrás exactamente. Me gustaría leer dos poemas. Uno no es de Julio J. Casal, pero creo que tuvo mucho que ver con el poema que voy a leer luego. Es de uno de los grandes amigos de Julio J., uno de esos grandes nombres, esas grandes firmas de la poesía en español que se anudaron en Alfar. En el año 24 serían muy cercanos, es probable que luego seguramente hayan tenido su distanciamiento. Estoy hablando de Gerardo Diego. Me gustaría leerles el soneto El ciprés de Silos. Silos, para los que no lo sepan, es un gran monasterio benedictino que queda en la provincia de Burgos y que tuve la suerte de conocer. Y este es probablemente uno de los sonetos más famosos escritos en español. Y dice lo siguiente: enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llego a ti, riberas de Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi señero, dulce, firme, qué ansiedad sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto cristales. Como tú, negra torre de dardos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de siglos. Menos de un año después, y tampoco puedo probarlo, pero como se dice ahora, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, en estos circuitos que circulaban, valga la redundancia, entre estos autores, en su primer gran libro, debut exitoso de Julio J. Casal, el libro Árbol, está este poema con el que termino mis palabras. Se titula simplemente Ciprés. Tu madera rojiza y olorosa es hecha de silencio. Y a pesar de tu grave meditación de sombra, todos los árboles de las granjas de juegos infantiles visten tu forma de misterio largada. Y es tu copa una aguja enhebradora de astros. Muchas gracias. Bueno, ahora nos toca darle la palabra al profesor Ciancio. Y bueno, tengo el gusto de compartir con él. Gracias. Bueno,
hace 35 años en esta biblioteca yo estuve un tiempo leyendo a Casal, los libros no se conseguían, no había digitalización, la revista tampoco estaba digital, y eso no es nada menor para quien ahora lee, indaga, investiga. Estaba entusiasmado, era un profesor joven, y estaba entusiasmado con un llamado que hizo la Academia Nacional de Letras en aquel entonces para presentar un trabajo en particular sobre 3 autores que se cumplían en el año 89, en 1989, el centenario. 3 poetas importantísimos y que tienen cierta invisibilización, si se quiere, que son Vicente Basso Mario, Enrique Casaravella Lemos y Julio José o J. Casal. Por suerte esto está haciendo replantear a esa generación, y en particular la figura de Julio Casal, que si bien fue un gran gestor de la cultura, de todas sus facetas, también fue un poeta de interés, poeta como clásico. Bueno, ese trabajo no se publicó, fue premiado, pero un tema de presupuesto, pero no recuerdo aquella época, quedó ahí inédito, y el capítulo referido a la parte, la tercera parte, referido a Julio Casal, me lo pidió Pablo y está integrado en el volumen, así que de alguna forma eso justificaría un poco por qué estoy acá. Y por otro lado, porque he seguido durante años la lectura en particular la de Selva Casal, la de Julio, por supuesto, pero también la del resto de la familia, ¿no? Tanto Marinés como Rafael, como Julio Casal Muñoz. Y a su vez, no me gusta mucho hablar de valorar o revalorar, pero sí tratando de reescribir, reinstalar, hacer el esfuerzo, que es lo que está haciendo Pablo, con bastante intensidad, por suerte, esfuerzo y trabajo, y capaz que es un lugar común lo que digo, pero de reescribir en la literatura uruguaya, en el concierto de la literatura uruguaya, en la historia, en el campo literario y cultural uruguayo, a algunas generaciones y algunos autores que luego de los años 50 en particular, y ahí está toda la discusión con la generación del 45, con ciertos sectores de la generación del 45, y de qué manera se enfrentaron entre sí, endogámicamente como generación, pero también con las generaciones anteriores, ¿no? Sin ir más lejos, Emil Rodríguez Monegal, por ejemplo, gran crítico uruguayo, intelectual, generó y se captó, está todo escrito eso, ¿no? El concepto de casalismo como un concepto peyorativo, por ejemplo. Es decir, el casalismo era algo así como una cierta zona de la poesía uruguaya y de los escritores en general que se autopremiaban, se autoelogiaban, se generaban sus espacios, una especie de tráfico de influencias. Bueno, Emil escribe en algún momento literalmente que en el casalismo la poesía es bastante temeraria esta afirmación y escribirla. En el casalismo, hay que tener pruebas además, que en el casalismo la poesía es la antesala del cargo público, entre otras cosas, ¿no? A ese fenómeno que lo. Es decir, frente a todo eso, bueno, hubo algunas generaciones de lectores, como la mía, que fuimos apareciendo a tratar de releer eso otro que había quedado ahí por varias razones, no solo por el 45, porque no se reeditan. Acá en este volumen hay 5 libros de Casal, los 5 libros de la etapa, vamos a llamarle montevideana. Si bien Árbol, que es el libro que hablaba Valentín, del 25, se publica en La Coruña y se publica también en Montevideo, como libro bisagra, ¿no? Hay 7 libros de Casal, todos publicados en Madrid, excepto Árbol, que es de la que se publicó en La Coruña, y después están básicamente 5, hay más, pero son 5 libros, pues hay 2 antologías de Casal de edición montevideana. Todo eso estaba, ahora, por suerte, anáforas, la propia biblioteca en lo que digita y sube, y los materiales que podemos ir compartiendo, ha cobrado a nivel de materialidad una accesibilidad
directa, bastante directa. No obstante, hay que acceder a sus materiales y hay que leerlos. Entonces, esa suerte de pátina histórica que estaba sobre esta generación ha sido una preocupación mía como lector en particular, y también en su momento en mis clases y en mis intereses literarios. Julio Casal, amén de todos los libros de poesía, que por suerte acá hay 5 para leer, para hacer un buen empacho de la poesía de Casal. Además, por supuesto, las docenas de números de la revista Alfar, ¿no? Entre el 23 y el 55, aunque está discontinuada y comienzan en el 33, bueno, son 60. Ahí está. Más las revistas previas. Pero además de eso, Casal tenía una suerte de peña, ¿no? Un lugar de reunión. Este libro lo representa hasta físicamente, ¿no? Recorrer Julio Casal, poeta del mundo, que preparó Pablo, tiene como varias maneras de moverse muy lejos de los no lugares. Uno puede andar por un museo, por un archivo, por una biblioteca, por una casa de familia, ¿verdad? Por una peña de bar. Tiene como muchas entradas al libro. Y vuelvo a insistir en esta idea. Replantea, reinstala, vuelve a proponer la presencia de este Casal como eje de la gestión cultural, de la discusión literaria, en un hombre muy generoso. Solamente leer los trabajos que hizo, de una enorme generosidad y una visión también de saber dónde estaba lo que iba a resistir en la historia de la cultura. Una cosa que se le achacó a Casal fue la famosa exposición de la poesía uruguaya, desde el origen hasta 1940. Ese libro, Julio ni se imaginaba que su nieto iba a publicar otro mueble, como le llamaron. El mueble era el libro este es un poquito más, pero es un libro grande, al libro de la muestra de poesía o exposición, le llamó él, que hizo Julio Casal, que tiene más de 800 páginas, 313 autores. Incluso uno parece que inventado. Es un libro que me gusta, porque si uno lee el prólogo de Casal y lo lee atentamente, Casal planteaba que él no estaba haciendo una antología, no es una antología, es una exposición. Es un panorama exhaustivo, desbordante, exacerbado, ¿no? Como con una especie de excedente. Y vuelvo a ver, él dice, en esa antología que armó Casal en el año 40, lo dice 26 años después. Escribe, ¿no? Me divierte esto, pero en realidad es un dato de la historia. Está hasta un musicólogo, y lo pone como guión, un musicólogo que perpetró un soneto, que era nada más y nada menos, acá arrancamos con Bach, que la interpretación hermosa, Laura Yestarán. Un soneto precioso de Laura Yestarán que está en ese libro que se llama Adán. El autor inventado de la antología se llama Rodríguez Gil, supuestamente nació en San José, y el único que dice en la biografía es absolutamente inédito. Es un poema en verso libre un poco flojo, pero el soneto yo aplaudo y festejo que haya aparecido ese soneto de Ayestarán en la exposición de la poesía uruguaya que compila, edita y prologa a Casal, que siempre pienso, ¿dónde está ese archivo, la ficha de trabajo, los materiales, la posible correspondencia, todo el proceso de gestación de la muestra de poesía más grande que hubo durante años en Latinoamérica? Porque algo que se pierde de vista y no se ha dicho es que en esa, la editorial Caridad, una editorial que de alguna forma fue fundada por sectores de la izquierda argentina, por el grupo de la calle Boedo, ahí sale el grupo Boedo, la sede estaba en la calle Boedo, distintos sectores, ¿no? Más o menos del espectro de la izquierda, para plantar una bandera de la cultura popular. Esa es la editorial Claridad. Y tienen la visión, la editorial fue fundada en el año 22,
Pero en el año 40, antes del 40, el libro de Casal se publica en el 40, lo convocan a Casal, había gente muy importante, ¿no?, en esa editorial, como Barletta, Castelnuovo, etc. Y lo convocan a Casal para armar en un proyecto que tenía una dimensión mucho más allá del Uruguay y del 45, etc. Era un proyecto más continental, o por lo menos más conusureño. Contrataron a Poblete, un poeta chileno, que hizo exactamente lo mismo que Casal en Chile. Exposición de la poesía chilena desde su origen hasta el año 41 llega ese. Es un libro de 400 páginas, no es el volumen de Casal. Contratan a Serafín J. García, ¿verdad?, el escritor nativista, y mucho más que nativista para mí, a preparar en el año 41 la misma editorial, en la misma colección, con el mismo impulso de generar un espacio accesible, barato, de cultura popular y de accesible a la gente, porque eran libros de un papel de un gramaje bastante pesado, ordinario, de unas ediciones que hoy son piezas de bibliógrafo, pero llegaban a la gente. Y ese era el proyecto. No era un proyecto elitista, ni era un proyecto ridiculizable para nada. Serafín J. García preparó al año siguiente que Casal la exposición de la poesía gauchesca y nativista del Uruguay, un libro también de 400 páginas más o menos. Tan exitoso fue que 2 años después la editorial Claridad le pide a Serafín J. García que prepare el panorama de la narrativa nativista del Uruguay. Ese era el contexto que se movía Casal también, ¿verdad? Más allá de todo lo que dice este libro, lo que se plantea, lo que dice la historia, la revista Alfar, uno se asombra de ver declarando a un Alberti, el poeta español, diciendo: mi primera prosa la publiqué en la revista Alfar. Es decir, la dimensión es demasiado grande de Julio Casal como poeta, como gestor de cultura, como hombre de pensamiento insertado en la historia, y en la historia del pie a tierra, ¿no?, porque todo lo hizo con muy pocos recursos, con muy pocos recursos. No hay en realidad evidencia de que el casalismo poético haya sido la antesala de un empleo público. No la hay. Se hizo incluso por momentos desde la pobreza el proyecto. Hablo acá de poder, ¿no? Y desde el despido del trabajo, porque Casal fue despedido por la dictadura de Clara, entre otras cosas. Es decir, la dimensión de este autor y de este intelectual es mucho más dimensionable de lo que podemos creer a priori si entramos no solamente a mirar Casal, Alfar, sino a ir abriendo el espectro y viendo todo eso que este libro da cuenta de eso, en gran parte, ni que hablar la correspondencia que fue publicada por Carlos García, creo que en el 2013, acá en el sello de la biblioteca, gran parte de la correspondencia de Casal. Carlos García es un investigador argentino que vive hace años en Hamburgo, uno de los más grandes especialistas de vanguardia en Borges. El rol de Nora Borges en Casal, Nora Borges, de las artistas visuales más importantes de la vanguardia, de las primeras además, e incluso, si mal no recuerdo, aparece el número previo a su hermano, a la escritura de Jorge Luis Borges, en la revista Alfar. Yo no quiero aburrir, pero cosas que escribí hace años que están así consignadas, no las voy a repetir, sobre la poesía de Julio, pero sí quiero leer 2 poemas, no nos pusimos de acuerdo, pero iba a leer con Valentín para nada, 2 poemas. Uno del primer Casal, que a mí me gusta mucho, la primera etapa de un joven bastante soñador que se fue hasta Mercedes, ¿no? Después de España se fue a Mercedes a buscar a Concepción, a su futura esposa y compañera de toda la vida, para casarse, y se van de vuelta para la Colonia. Ese Julio Casal veinteañero, que publicó varios libros en España, que se insertó además con mucha inteligencia en el medio, tiene el primer poema de este librito, que tengo bastante armado, Cielos y Llanuras.
tenía unos 25 años, Casal, cuando lo escribe. 14. Se llama Precepto Literario y es un soneto, pero se llama Precepto Literario, así habla el libro. No parece muy poético el título, pero es un arte poética y es más que un arte poético. Precepto Literario. Nunca mis ansias, temas complicados aborden. Tan solo la aventura corran de lo sencillo, y en las líricas sedas que perdieron el brillo, las agujas del verso sus líneas simples borden. La fuente de los hechos y cosas naturales tiene cierta armonía. Para los hombres, muda. La piedra tosca, el muro sin pintar, y la ruda verdad no son motivo para las ligas reales. No me alivia la música cambiante de una orquesta. Prefiero la cigarra típica de la siesta con su rústica cuerda. Y hasta quisiera, para realizar mis anhelos de humilde afán, la suerte de entrar por el camino nocturno de la muerte con la luz natural de la tarde más clara. Este es un primer Casal muy interesante, que plantea ahí de una forma su arte poética. Y de Selvita Casal quería leer de Arpa, su primer libro. Casualmente, Cielos y Llanuras, que es el cumpleaños hoy de julio, cumplirá ahora 110 años. Y este libro Arpa, si bien es del año 58, Selva obtuvo el premio en aquel entonces Ministerio de Instrucción Pública en el año 54. Se lo publicaron 4 años después en la editorial Impureta, Mariano Olivero Guir. Y de Arpa viene el primer poema que hoy lo releí y lo subí a las redes y sentí como que Selva la estaba escribiendo ahora, desde pensamiento mágico, sí, pero desde como un tal mundo, ¿no? Algo que solo la poesía tiene esas cosas. A mi padre, escúchame, no temas, ya hemos muerto. Ha pasado la verde fragancia de los años, pero mi infancia duerme aún en tu mano. No debí salir de ella. Fue un éxtasis de rondas en la noche. La hace crecer el tiempo. Y yo era pequeña entrando por tus dedos. En las fugaces venas, conducida en tu sangre hacia los rostros sin forma que murieron para nosotros. Tu mano aún me sostiene, no importa si hemos muerto. Antes, después, las cosas, los ríos de tu amor me han llevado tan lejos, hundida en un recuerdo que solo vive cuando sueño. Me han llevado tan lejos que yo soy tan eterna. Sé que estamos muertos, pero el tiempo no importa. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, ahora yo quiero contarles un poco en relación al libro. Este es un libro cuya carátula es un Dalí, realizado en 1922, en el cual está Casal bajando del tren de La Coruña a Madrid. Se reunía con los llamados alfareros, que eran entre ellos Dalí, Lorca, Buñuel, en un café, el café de la Glorieta de Atocha. Y bueno, en esa circunstancia, Dalí lo capta a Casal de esta manera. Pero tengo que decir primero que en relación a la publicación de este libro, no hubiera sido posible sin la investigación de los españoles,
argentinos, que incursionaron en una tarea intelectual profunda sobre Casal y sobre el Far. Tenemos a César Antonio Molina, que fue ministro de Zapatero, ministro de Zapatero, que en el año 1984 edita los pasillos gallegos del Far. Y hay una fiesta en toda Galicia, en más de una semana, 10 días, en la cual se festeja la actividad literaria que llevó adelante Casal. Ese festejo lo abre nada más que nada menos que Rafael Alberti. Rafael Alberti, amigo de Casal, exiliado en Buenos Aires, vivió mucho tiempo en Maldonado y salía con Casal de paseo literario, leyendo poemas por las escuelas del interior de la República, años 42, 43, 44. Y así consta el libro. Está el libro Alfarero y Poeta entre dos orillas, de Carlos García y Pilar García Ceras, en el cual está toda que pudo recabar, toda la correspondencia que se pudo recabar entre Casal y distintos autores literarios. Y también la revista, la tesis de Bernard Padrón, Historia intelectual de la revista Alfaro. También es importante Lorca y Uruguay, de Pablo Roca y Eduardo Rolando. La antología publicada por mi tío, el querido Julio Casal Muñoz, sobre su padre, con toda la información que brinda. Además de Meditaciones y Recuerdos, también publicado por sobre su época de infantil en Galicia y lo que recordaba de su vida con su familia como hijo. Insistieron homenajes cuando Casal parte, enormes homenajes, se publicaron después en la Gaceta Comercial, donde estaba Carlos Sebastián Casti, Pablo Medeiros, José Antonio, Héctor Silvio Grande, Julio Barrenechea, que era nada más ni nada menos que el representante UNESCO, el representante de UNESCO. También está Diálogo con Julio Casal, de Ortiz Araleo. Es decir, en este libro encontramos los poemarios de Casal a partir del año 25 y a partir de ahí distintas facetas, encuentros, distintos momentos que hacen a la vida de esa generación de la primera mitad del siglo XX. También el libro está dedicado a Pepita la hija perdida, cuando era cónsul en La Coruña, Casal, pierde a su hija con 6 años, producto de una enfermedad que la sorprendió a él y a la familia. Tanto es así que, recordando a Pepita, yo digo en un momento que estaba en el balneario de Oleiros, en La Coruña, corría el mes de abril, la primavera comenzaba en Europa, la familia se traslada de La Coruña a un lugar cercano para descansar. Los 4 hijos, María Inés, Julio, Pepita y Rafael, disfrutaban de la campiña en ese pueblo de Oleiros. La niña Pepita, de 6 años, contrae escarlatina, al igual que algunos de sus hermanos. Esa madrugada, su padre sintió un quejido y fue a verla. Había partido. Ahí se quedó acompañándola en un lancerante silencio.
esperando que se levantara de la casa. Bien temprano, la madre se levanta y cuando acude al dormitorio, el velo de lo fatal se había liberado. Iba a ser su primera comunión. Así que ataviada de su vestido blanco, como la inocencia de su alma, la despiden definitivamente el 29 de abril de 1926. Casal le dice a mi madre que tú viniste al mundo porque yo quise que vinieras. Mi abuela en una gran depresión estaba destruida y el médico le había dicho a Julio que la única forma de subsanar dicha separación era trayendo un hijo al mundo. Es así que sin darse cuenta, cuando vuelven al Uruguay, ese mismo año, porque no podía quedarse más en Colombia, no tenían fuerza para quedarse. Es ahí que mi abuela, sin darse cuenta, ya estaba embarazada de ese casado. Al Pepita también se le llamó la niña del reloj. Hay una publicación acá de Cerro Casal, porque Pepita siempre estuvo presente en la familia, viviendo Casal y hasta el último tiempo de mi tía María, hasta el año 2019, ese reloj estuvo funcionando en la casa de mi tía, y Pepita estaba ahí, acompañó todos los momentos alegres y tristes que tiene la vida. Después, este libro, que nació como la intención de publicar solamente los poemarios, fue cambiando, fue transformando, y me encontré con un Casal que yo no había estudiado nunca en realidad. Yo vengo de otra disciplina y estoy ingresando en todo esto. No me fue fácil, pero encontré un Casal monumental, superlativo, el cual cultivó la pobreza y cultivó la cultura con una dignidad única. Quizás tanto trabajo como que realizó Casal, que era no producto de un hombre, sino prácticamente de una organización, lo hacía él solo. Salía a buscar los avisos para publicar su revista, salía a conseguir apoyos económicos, igual que lo hizo con Alfaro en Galicia, lo hizo en Montevideo. Y eso era a poco. Casal murió cuando murió alquilado en la casa, en la calle Bartolomé Tornita. Y él nunca le dio importancia a ciertos seres de menores estaturas que tratan de crecer cometiendo quizás hasta un parricidio, borrando lo que estaban antes. Casal voló sin pegar. Casal fue indulgente y siempre perdonó. En este libro encontramos historia, poesía, plástica, reseñas críticas, trabajos académicos, periodismo y tantos otros afectos literarios que Casal supo construir. Desde Dalí, Barrada, Francisco Miguel, Huisi, Nora Borges, que con su arte plástica nos conmocionan la creación. Sus amigos eran llamados alfareros porque publicaban en Alfaro, como aquellos muchachos de 20 y poco de años, que se llamaban Federico García, Rafael, Guillermo de Torres, que se casó con Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges, Antonio Machado, Joaquín, José, Manuel Machado,
Gabriela Mistral, quien estuvo en La Columna, en la Casa Casal, y fue presentado por Casal como poemario de su reciente autoría en el año 24, Asesinatos. César Vallejo, que publica su primer poema en el exterior con Casal. Alfonso Reyes, el literato de mayor importancia americano y de México. Pablo Neruda, Juan Evarburú, Jorge Luis Borges, Clotilde y Luisa Luisi, Juvenal Ortiz Alegre, Eduardo J. Couture, Cipriano Vitureira, Joaquín Torres García, Emilio Higo, Julio Casal Muñoz, Selva Casal. Son importantísimos en este libro los aportes críticos de Ricardo Pachares, de Gerardo Cianci y de Nelson Guerra. Nuestro querido amigo Ricardo, por problemas de salud, no puede estar hoy acá. También los trabajos de Luis Bravo, Bernard Padrón, William Johnston, Carlos García, de Hamburgo, Manuel de Castro, Xavier Abril, Jean Casó, Reinaldo Lacámara, de Chile, Jorge Céspedes. A partir de aportes de Andrés Echevarría, de Ivo Maldonado en la contraportada, con una reseña del académico argentino Antonio Requero. Y además muchos documentos, entre los cuales se destacan las cartas manuscritas de Rafael Barradas. Rafael Barradas era más que alguien que colaboraba con el Estado. Era más que alguien que Casal promocionaba permanentemente en todas sus revistas. En la época de vida, la primera revista que colaboró, que fundó en Galicia, Casa América Galicia, y en Alfaro ya estaba Barradas y sus hermanos. Carmen Barradas con su música. Ignacio, hermano Barradas, Ignacio, Antonio Ignacio, que es el hermano Barradas, con su poesía. Es decir, aquí se desarrolla como dice muy bien Gerardo, un libro que no es monotemático. Empieza con la historia de Casal y su familia y su lucha antifascista y su lucha por la República Española y su lucha por lo más débiles. Pero también, porque Casal no solamente fue un poeta, tuvo 1000 facetas, como ya lo decía el profesor Trujillo, pero también fue un hombre de su época, de su tiempo. En fin, tenemos el gusto de compartir con ustedes unos poemas quizás desconocidos de Vallejo, que dice así, que fue publicado en Alfaro, y fue el primer poema Vallejo que se publica y es muy poco conocido. Se llama Trilce, pero no tiene nada que ver con el libro que había sido publicado antes. Es un poema que le manda manuscrito Vallejo a Casal en el año 1923. Dice así: hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos, donde, aun si nuestro pie llegase a dar por un instante, será en verdad como no estarse. Es un sitio que se ve a cada rato en esta vida, andando de uno en fila.
mas acá de mí mismo y de mi par de yemas lo he entrevisto siempre lejos de los destinos. Ya podéis iros a pie, o a puro sentimiento, en pelo, que a él no arriban ni los sellos. El horizonte, color té, se mueve por colonizarlo para su gran cualquier parte. Mas el lugar que yo me sé en este mundo, nada menos hombreado bajo los reversos. Cerrada aquella puerta que está entreabierta en las entrañas de ese espejo. ¿Está? No se puede cerrar, no se puede llegar nunca a aquel sitio do van en rama los pestillos. Tal es el lugar que yo me sé. Ese es uno de los poemas que se publica en el primer número del Faro, conjuntamente con el de Alfonso Reyes, que se llama Invierno Fiel. El mexicano, amigo de las alas al final, dice: invierno fiel, júntame las memorias de la quietud que pierdo cada día, y al lado de mi lámpara convoca ángeles inefables mis fatigas. El minuto con el minuto asocia, dado el tiempo, una única porfía, y el silencio, cargado de coronas, fluye, río del alma, inunda viva. Invierno fiel, devuélveme a los senos maduros de la noche más alegre, la de cargar la voluntad de sueños, mientras toda la sangre se suspende y las palabras hechas de resuellos aletean en torno de las sienes. Tanto Reyes como Casal eran diplomáticos los dos en España en ese momento. Hay un poema de Federico García Lorca, cuando vino a visitar al Uruguay, y vino con un poema en un bolsillo, cuyo manuscrito yo tuve, y está publicado, que se llama De la risa amarga, a Julio Casal, estimado García Lorca, Federico. Hay una raíz amarga y un mundo de mil ventanas, ni la mano más pequeña quiebra la puerta del agua. ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿Dónde? Hay un cielo de mil ventanas, batalla de abejas lívidas, y hay una raíz amarga. Duele la planta del pie, el interior de la cava, y duele el tronco fresco de noche recién cortada. Amor, enemigo mío, muere de tu raíz amarga. Luego, Lorca, también, cuando viene en el año 34, íntimo amigo de Barradas, va a hacer un homenaje al cementerio, igual. Gracias a Miriam Bianchi supimos que era el cementerio museo, porque Lorca no se conocía lugar donde había sido sepultado el amigo Barradas, no se conocía, y gracias a Miriam Bianchi se descubrió que está el cementerio museo. Yo pensaba que era el cementerio central, pero realmente esas cosas que pasan en el Uruguay. Y entonces dice Federico, porque también hay que decir que Casal, junto con Borges, llevaron a Julio Herrera Rexil, lo máximo de nuestras letras, al conocimiento de Europa en los años 19, 18. Y es así que los alfareros, que eran aquellos amigos de ellos Federico, conocieron a Julio Herrera Rexil y lo valoraron debidamente. Este poema, rescatado por Pablo Roca, según dice Pablo Roca, tanto Vallejo, Casal, Barradas, Federico, admiraron al poeta modernista Julio Herrera Rexil, conjuntamente con el uruguayo, con el Otremont, al uruguayo, nunca francés, dijera Lorca. Luego explica que la poesía de Rey Rexil prendió en lo que después se llamó la generación del 27, desde la época de la residencia de estudiantes, según se señala por Alberto.
existe en los archivos lorquianos un soneto inédito de Federico, el poeta uruguayo, epitafio en la tumba sin nombre de Rey Resig en el cementerio de Montevideo. Túmulo de esmeraldas y epentino, como errante pagoda submarina, ramo de muerte y alma de sentina, ponen loco el ciprés de Tupirí. Anémonas con fósforo de abismo cubren tu calavera marfilina, y el aire teje una guirnalda fina sobre la calva azul de tu bautismo. No llega salambó de miel helada, ni póstumo carbunclo de hoy yerto, que salitró de lis tu voz pasada. Solo un rumor de hipnótico concierto, una laguna turbia disipada, sopla entre tus sábanas de muerte. Este manuscrito de Lorca no se conocía y fue ubicado, como dijimos, en los archivos. Pero para conocer a Casal, yo encontré un trabajo muy interesante, mínimo, cortito, de Jean Cassot, el literato francés, que dice así: homenaje a Julio J. Casal. Y esto se publicó en el año 55, ya había partido Casal. Para los que después de 30 años viven en el comercio y la fraternidad de los poetas de sangre latina, la revista El Faro, fundada en La Coruña por el poeta uruguayo Julio J. Casal, deja un vivo y querido recuerdo. Es que ese poeta amaba a los poetas y sabía reunirlos a través de las fronteras y océanos. La poesía no era solamente para él un ejercicio personal, sino un estado de gracia que se manifiesta por la inmediata necesidad de transformarse en un estado de comunión. Así Casal ha sido el perpetuo compañero de la generación de poetas y el mismo perpetua joven poesía. En España y en América ha sido el amigo de los amigos, poeta entre los poetas, a causa de ellos, y por ello servidor del espíritu y director de la Sociedad del Espíritu, es decir, soplo y llama. Un verdadero latino en suma, y un verdadero americano que es la actual y suprema manera de ser latino. Sobre todo de esta América particularmente latina y americana, que es el Uruguay, ideal patria de cortesía y humanismo. Y es bien de allí que es la poesía de Casal. Es bien en esta tierra que ella debía tomar raíz y florecer, porque ella es cortés y humana, producto de la más exquisita sensibilidad. Una poesía con sonoridades discretas, con colores frescos y puros, y de un tono de perfecta y delicada personalidad. Qué gentileza de corazón y de espíritu en esas efusiones, qué sobriedad de trazos, y finalmente, qué profundidad de acuerdo con la naturaleza y la vida. Una semejante comunión con las fuentes, los boscajes, los pájaros, como también con las penas del destino, es seguramente la prueba de un alma maravillosamente cura. Esta alma, su vuelo amistoso, continuará frecuentando y encantando nuestros espacios atlánticos. Publicado en el Diario El Plata el 4 de diciembre de 1955, casi a un año de la partida de Casal. Para terminar, vamos a leer un poema que dice: no te has de ir, de Julio J. Casal. No te has de ir, la tierra está demasiado bien hecha. Aprendes de memoria las palabras de los viajes y no sabes que para partir hay que olvidarlo todo. Miras trenes, barcos, palomas, ignoras que ellos corren y vuelan por el mundo para estar quietos. Es el mundo que anda, no es el barco, es el mar que se mueve. No pasan los viajeros, es el camino. No vuela la paloma, es solo el aire. No te has de ir, la tierra está demasiado bien hecha. Muchas gracias.
Amén.